Vamos a obligar a nuestros gobernantes a mirar hacia donde no quieren, pero hacia donde realmente deben ver. ¿Cómo entender un año en que se ha batido récords en captura de capos, pero no caen las muertes violentas? Bueno, es que eso es un fenómeno muy complejo y yo creo que si solamente pensamos que la lucha contra el crimen organizado y contra la inseguridad se debe medir con ese indicador, estamos dejando de ver todo el trabajo estructural que hay. Señor ex candidato presidencial Jan Topic, y que la última corrida que fue para las presidenciales no pudo participar porque no se le dio la gana al señor Noboa y a su tribunal de coordinación electoral, y con argucias mañosas le fue negado su posibilidad de ser candidato. Sin embargo, reaparece para poner en su sitio a todos esos que andan ahorita divulgando y que dicen que más allá de las 9.000 muertes violentas, esto no es para nada normal, y que a lo mejor el gobierno ha hecho un buen trabajo. Trae a la colación toda la corrupción del gobierno del señor Noboa, y que en parte es responsabilidad también lo que está pasando con todas las muertes. Esto quizás no muchos quieren escuchar, pero aquí citamos que es muy importante lo conozcas, porque cada vez y cuando hay más muertes y nadie quiere explicar por qué ocurre todo esto. Sin más ni más, aquí tu amigo Jorge Bonilla te pide ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube. Somos Radio Fe y se mueve la nota. ¿Cómo entender un año en que se ha batido récords en captura de capos, pero no caen las muertes violentas? Bueno, es que eso es un fenómeno muy complejo y yo creo que si solamente pensamos que la lucha contra el crimen organizado y contra la inseguridad se debe medir con ese indicador, estamos dejando de ver todo el trabajo estructural que hay. Por un lado, quizás suben las muertes violentas, no se analicen en cómo subirían si es que no se hiciera haciendo todo lo que se hace. Y por otro lado caen capos duros. Este fue el año en que agarramos a Fito y lo mandamos a Estados Unidos extraditado. Este fue el año de mayor captura en un solo momento de toneladas de droga. Este es el año que se está golpeando al crimen organizado. Pero obviamente la guerra en las calles continúa entre ellos. Entonces, cuando empecemos a desmenuzar las cifras de muerte violenta, de quiénes caen, relacionado con quiénes caen, entonces podremos quizás entender un poco mejor. Pero estos no son cambios que vamos a notar la mejoría de un momento a otro, sobre todo en esas cifras. Pero tienen que hacerse y tenemos que seguir. Este gobierno, y eso hay que decirlo, ha tomado el toro por los cuernos, ha tenido la voluntad, ha arriesgado todo y sigue con esa conducción fuerte de entender que el problema de seguridad es lo primordial. Yo estuve en el Consejo de Seguridad, un poco salvando las distancias, pero el Consejo de Seguridad es el órgano más potente de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano más, digamos, con más potencia de las Naciones Unidas, más que la Secretaría General, más inclusive que la Asamblea. Pero no todo es seguridad, también hay desarrollo. Pero sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no va a haber una seguridad sostenible. Qué bueno que esa comparación. Hay que entender que los resultados en materia de seguridad no caen de la noche a la mañana. Ecuador y la violencia. El 2025 nos volvió a matar. Este 2025 no dio tregua. No hubo mes sin sangre, ni semana sin muerto, ni días sin disparos. Se habla de una media de 9.000 muertes violentas en el Ecuador, en todo el territorio ecuatoriano. El año más violento de la historia, con una tasa de aproximadamente 50,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, superando incluso el 2023, donde llegábamos a un alarmante 47,3%. ¿Dónde está el Plan Fénix?, se pregunta el Ecuador. Este fin de semana volvió fuerte. La imagen de un robo a mano armada en plena zona de comercialización de monigotes alertó a toda Guayaquil. Y un ataque armado con un fallecido y 2 heridos en la zona del suburbio donde se exhiben los gigantes agravó el asunto del turismo de fin de año en esa zona de la ciudad. Pero no fue lo único. En el Guasmo Norte acribillaron a 3. En Puerto López a 6. Luego de que 17 hombres armados irrumpan con fusiles en pleno malecón. Como resultado, entre esos 6 fallecidos, un niño, una madre y su bebé de aproximadamente 2 años.
Manabí, esa zona del Ecuador donde resultó la masacre de Puerto López del fin de semana, termina el año con una media de 1.200 asesinatos. Durán con 506. El año 2026 va a empezar Durán con otro GDO queriendo meter mano en el municipio. Este 2025, amigos, será recordado por la cifra, por la sangre, pero también por la impunidad. Porque nadie sabe dónde está el Plan Fénix. Porque pese a que capturan cabecillas, Ecuador no da tregua con la violencia. Porque mientras los muertos se acumulan, los culpables siguen caminando, algunos con corbata y otros con fusil. Y todos, amigos, todos sin castigo. Ecuador no solo está herido, está siendo ejecutado y nadie hace nada al respecto. Nos estamos, amigos queridos, dejando morir en silencio. Ese es el recuento 2025 en la seguridad. No enfrento al enemigo que me ataca, que me insulta o que me calumnia. Enfrento al enemigo real, a quienes los hombres se niegan a enfrentar. Halid bin Talal. Durante los últimos meses hemos tomado distancia de la política nacional para enfocarnos en ayudar, en silencio, a los ciudadanos de Durán. Cursos de empleo, acompañamiento comunitario. Y esta distancia nos ha permitido observar con perspectiva la política ecuatoriana, sus elecciones, consultas populares, pero sobre todo las narrativas que las acompañan. Y lo digo con absoluta franqueza. Es una política tan vacía, tan superficial, tan desconectada. Cada grupo ideológico, sea de izquierda o sea de derecha, se dedica a inventar enemigos falsos. Atacan a contrincantes que no son ni de cerca el verdadero enemigo del Ecuador. Pero como estos ataques generan likes, polémica y chisme, muchos han optado por lo fácil, convertir la política en una telenovela. Porque lo que no quiere es enfrentarse al enemigo real. Porque enfrentarse al enemigo real sí implica riesgos y sí requiere valentía. Y ecuatorianos, no tengamos la menor duda, el enemigo real de nuestro país es el narcotráfico. Y ese es el enemigo que los hombres se niegan a ver. Todos los delitos, sea microtráfico, robo, plagio, nacen de las estructuras criminales de los narcotraficantes. Y en gran parte, el dinero y poder que usan para corromper jueces, fiscales, políticos, miembros de las fuerzas del orden, proviene del narcotráfico. Y aún así, nuestros políticos prefieren pelearse entre ellos, atacar a la prensa, a las cortes, a los que votaron por los otros, buscar culpables imaginarios o por lo menos marginales. Y mientras esto ocurre, nuestro verdadero enemigo avanza, se fortalece, se consolida. Un enemigo que vive codo a codo con nosotros. Y aquí está la verdad que todos conocemos, pero pocos se atreven a decir y peor a actuar. En San Borondón todos saben en qué mansiones viven las cabezas de los patriotas. En Durán todos saben en qué bodegas se acopia el clorhidrato de cocaína. En San Lorenzo, Tulcán, Guaquillas, La Lamora, todos conocen las rutas clandestinas, el contrabando de lobos y de tiguerones. En Manta, todos saben qué barrios controlan los choneros y qué barrios controlan los jefes. Mientras que en Santa Elena, todos conocen de dónde y a qué hora zarpan las lanchas rápidas de los lagartos. Todos saben, pero todos callan, porque nuestro país está sumido en el miedo. No más. Ecuador vive hoy el momento más crítico de su historia, y la responsabilidad de enderezar rumbo es nuestra, de nuestra generación. No podemos permitir que esta oscuridad, este cáncer, siga avanzando. Es momento de unirnos, organizarnos y convertirnos en escuderos que identifiquen y enfrenten a nuestro verdadero enemigo. No con insultos, no con memes, no con espectáculos vacíos. Eso lo hacen los políticos que temen enfrentar la realidad. Nosotros no. Nosotros vamos a encender la luz. Vamos a volver visible lo invisible. Vamos a obligar a nuestros gobernantes a mirar hacia donde no quieren, pero hacia donde realmente deben ver, hacia el verdadero enemigo de la paz. Hoy liberamos la primera versión de O5360.
y la ponemos en manos de un pueblo valiente. Con esto, identificaremos a todos los criminales del país, en qué mansiones viven, en qué casas someten a los secuestrados, qué parques usan como escuela de sicarios, de qué playas zarpan sus narcolanchas. Solo así, ecuatorianos, podremos comenzar a transformar el Ecuador, con propósito, con honor. Y Aquí esta es ya. una tónica de nunca acabar. Como dirían por ahí nuestros abuelos, es el cuento del gallo pelón. Porque sí, todo el mundo dice que están luchando y que se matan entre ellos y que aquí la puse y no la encuentro, pero la realidad es una sola. Ellos socapan todo esto. Si no, ¿de dónde salen las cajas de banano que están contaminadas? ¿Dónde están las haciendas que muchas veces las incautaron? Aquí tenemos un videito que lo dejamos en este pasado feriado, quizás te para que lo revise, que habían incautado en la hacienda pero que no se llevó a nadie preso, ni tampoco el cargamento, porque le encontraron con sustancias medias raras. Esto lo deja bien claro el señor Jan Topic y lo explica de una forma excepcional. Por aquí hay que ver una cosa, la corrupción viene directamente de los que dicen combatirla, porque ellos son los principales que están fomentando de que esto siga pasando. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en redes y nos vemos hasta la próxima.